El día de hoy vamos a ver order blocks en quiebre, es decir, un bullish order block que ha sido invalidado, ahora pasa a ser un order block en quiebre, también le llaman breaker o también mitigation block. Con tal usted lo sepa identificar, es más que suficiente. Recuerde siempre la estructura del mercado, impulso, retroceso, tanto si es alcista como si es bajista. Tenga en cuenta eso, ya que la estructura del mercado es la que manda dentro del análisis que nosotros vamos a hacer. Aquí estamos viendo, en la flecha que estoy poniendo ahorita, que tenemos una estructura alcista. Aquí tenemos este bearish order block. Vamos a ponerlo aquí. Estábamos en una estructura bajista. Vamos a sumarle estas confluencias. Estábamos en una estructura bajista. Vean, el precio venía siendo bajo, bajos, no bajos. Por ende, este bloque de órdenes era un bearish order block. Ahora, el precio lo elimina con un movimiento fuerte alcista. Lo elimina y ahora pasa a ser un bloque de mitigación. Es decir, ya lo eliminó, se lo llevó también y el precio lo va a ir a mitigar. En pocas palabras, lo va a ir a visitar, a tomar liquidez, a balancear órdenes que dejó en ese fuerte movimiento alcista. Y llega al breaker o mitigation block, como usted quiera llamarle, como usted guste decirle. Lo importante es que sepa identificarlo. Aquí estamos viendo este ejemplo de estructura bajista, donde también se dan esos bloques invalidados, breakers o mitigation, como usted quiera llamarle. Veníamos en una estructura alcista, impulso, retroceso, y teníamos un nuevo impulso alcista por el quiebre de estructura. Pero el precio, boom, tiene un movimiento a la baja. Y aquí nos deja un bloque de órdenes. El precio, después de hacer el quiebre de estructura, llega a visitarlo, es decir, llega a mitigarlo. Llega a mitigarlo y da el movimiento a la baja. Nosotros debemos de tener en cuenta que también aquí arriba nos dejan bloques de órdenes, bearish order block. Pero cuando el movimiento es acelerado, normalmente el precio no llega hasta las zonas extremas de los bearish order block o IFC o Fair Value Gap, sino que se queda en los breaker o mitigation block, que es lo mismo, un bloque de mitigación. Es un bloque eliminado, el precio nuevamente llega a balancear las órdenes, producto de ese movimiento acelerado, y continúa con su movimiento a la baja. Una vez usted entendiendo esto, ya maneja lo que es order blocks en su totalidad. Recuerde siempre, todos estos términos deben de tener relevancia con la estructura del mercado. La estructura del mercado es la reina, es la que manda. Normalmente, estos bloques yo los marco en temporalidad de 4 horas y 1 hora. Más que todo 1 hora. Pero 4 horas y 1 hora son temporalidades altas. Es decir, yo marco los bloques en esas temporalidades y en temporalidades mínimas como 5, 15 o 30 minutos, yo busco confirmaciones en estas zonas. En pocas palabras, marco el punto macro en H4 o H1. Esos puntos son order blocks o fair value gap. Y espero en temporalidades pequeñas o menores que el precio me haga confirmaciones en esas zonas. No entramos tras que llega, sino que necesitamos confirmaciones adicionales. Las confirmaciones las vamos a ver más adelante. Hasta este punto, mi objetivo es que usted ya sepa moverse en la gráfica, ya sepa manejar su GPS. Y vamos a la gráfica a ver ejemplos de breaker o mitigation block. Aquí tenemos un ejemplo de bloque de mitigación. Vemos que el precio venía siendo una estructura alcista. Impulso, pequeño retroceso, un nuevo impulso. ¿Y qué hace el precio? ¡Boom! Un quiebre de estructura fuerte a la baja. Se llevó este mínimo que está viendo por aquí, hace el quiebre de ese mínimo y fue acelerado el movimiento. Ese movimiento fue acelerado e hizo el quiebre de ese mínimo. Por ende, el precio que nos deja el bloque de mitigación. Ese es el breaker o mitigation block. El precio llega y aquí nosotros vamos a esperar confirmaciones. Una vez llegue a esta zona de breaker o mitigation, nosotros vamos a esperar confirmaciones. Aquí también tenemos otro bloque de mitigación. Lo importante es que todo esto vaya teniendo relevancia con la sesión que usted va a operar. En mi caso, todo lo voy a enfocar a la sesión de Nueva York. Este movimiento se dio a las 8 a.m., UTC-5, plena sesión de Nueva York. Veamos este otro ejemplo en el US30. Recuerden, en estos términos, esta operativa usted la puede aplicar a cualquier activo. Aquí tenemos una estructura bajista anteriormente. El precio venía siendo este alto, luego venía siendo bajos, bajos. ¿Y qué pasa? El precio lo quiebra de un solo. ¡Boom! Y tenemos nueva estructura alcista. Y el precio nos deja este bloque para ir a mitigarlo, es decir, un breaker. Además de eso, le sumamos la confluencia adicional que estaba en rango, neutraliza esos mínimos del rango y se da la vuelta. Es decir, ya vamos teniendo más confirmaciones. Las neutralizaciones de liquidez las vamos a ver más adelante también. Pero cuando ya terminemos de ver todo esto, usted sabrá identificar todo esto en la gráfica previo al movimiento que va a operar en su sesión favorita. En este caso, la sesión de Nueva York. Vemos que el precio se lleva esos mínimos, pero adicional a ello, llega a un bloque de mitigación que había sido invalidado producto de un movimiento acelerado, un movimiento fuerte a la alza.
el precio lo va a mitigar, va a balancear esas órdenes, adicional saca esos mínimos y se da el movimiento fuerte alcista. ¿En qué horario se dio? A las 8 a.m. a UTC-5, es decir, plena sesión de Nueva York. Veamos este otro ejemplo en el euro USD. Como les repito, esto pasa en cualquier activo que usted vaya a analizar. Aquí teníamos que el precio estaba haciendo una recuperación en la estructura, ya estaba haciendo un cambio de estructura a la alza. Y estamos viendo este quiebre de estructura. ¿Y qué hace el precio después? ¡Boom! Un fuerte movimiento a la baja. Y es un movimiento acelerado, es decir, con velas que no acumulan mucho, sino que se disparan prácticamente. Y vemos que el precio forma un nuevo quiebre de estructura. Aquí tenemos el quiebre de estructura. El precio quiebra la estructura y ¿qué hace? El precio llega a mitigar el bloque invalidado. Aquí está el bloque, mitigation block. El precio llega, lo toca y sigue su camino a la baja. Ya no hizo la recuperación a la alza, sino que siguió cayendo. El precio ya no viene a este bearish order block que había formado al darse el movimiento bajista, es decir, el fractal bajista. El precio retrocede, pero solo llega al bloque de mitigación, no llega al bearish order block. Este es el bearish order block, el precio no llega, sino que se queda en el bloque de mitigación, o sea, en el breaker order block. Y vemos que esto se da en horario de Nueva York, 8-9 a.m. UTC-5, plena sesión de Nueva York. Normalmente se da que el precio va a mitigar esos bloques cuando el movimiento es acelerado. Cuando no es muy acelerado, el precio entonces hace retrocesos a puntos importantes como ser los bearish order blocks. En el caso de ventas, en el caso de compras sería bullish order block. Y aquí hemos visto ejemplos claros sobre bloques de mitigación. Yo no soy mucho de utilizar bloques de mitigación, pero es bueno tenerlos en cuenta, ya que no se dan todos los días parámetros de ejecución con bloques de mitigación, pero cuando se dan, es mejor saber a no saber. Así que usted ya sabiendo esto, solo le queda esperar confirmaciones en esos puntos y ejecutar su entrada. Las confirmaciones las vamos a ver más adelante. Entonces usted puede estar buscando fair. Además de los order blocks, también tenemos otro término que utilizamos que son las IFC. Y aquí se dice, así como los order blocks, existen las IFC. Estas son velas de inyección de capital que provocan aceleración en el movimiento estructural. No importa el color de la vela. No es necesario que tenga mucho cuerpo. En algunas ocasiones tiene más mecha que cuerpo. O viceversa. Y aquí lo visualizamos. Estas IFC pueden estar cerca del... Pueden ser en el último movimiento bajista, pero el impulso alcista lo podemos encontrar. O también las encontramos cuando inicia el movimiento alcista. Nosotros esperamos que retroceda a esa zona. Si ven, es aquí donde ya empieza a cuadrar todo, los order blocks y las IFC, pero todo que tenga relevancia con la estructura. Antes de aplicar order blocks e IFC, yo quiero que vean esas líneas blancas. Si las están ubicando ahí, esa es la estructura. Ese es el mapa. La estructura del mercado es nuestro mapa para ubicarnos. La IFC también se puede ver como un order block, ¿no? Nada más que tiene como su imbalance se puede decir que es el que hace el movimiento que rompe la estructura, como el market chip es el boss, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que yo quiero es que la sepan ubicar en la estructura. Llegas a una ciudad y no conoces, pues probablemente necesites un GPS. Entonces, el trading institucional es nuestro GPS. Yo lo primero que quiero hasta ahorita lo que estamos viendo es que ustedes sepan diferenciar estas líneas blancas que van hacia el alza. ¿Qué es eso? La estructura. Impulso, retroceso. Impulso porque forma un nuevo más alto. Retrocede y no forma bajo más bajo. Nuevo impulso porque forma un nuevo alto más alto. Este es el GPS. Si ustedes empiezan a usar bien este GPS, pero luego obviamente ya después van a saber diferenciar dónde es que queda cada lugar. En el caso de estar en una ciudad, aquí sería dónde es que quedan los order blocks, dónde es que quedan las IFC. Ahorita la pregunta sería, ¿dónde ubicamos los order blocks? Donde finalizan los retrocesos. ¿Dónde ubicamos las IFC? Donde finalizan los retrocesos o donde inician los impulsos. Después de esto, vamos a la gráfica. ¿Qué es una IFC? ¿Qué es IFC cuando cumple esos criterios? Tenemos tres velas. Cada vez que nosotros veamos un espacio entre la mecha de la primera y la tercera, es una IFC. Esta tiene ese espacio entre la primera y la tercera. A eso se le conoce como SVG. El SVG es el Fair Value Gap. En español también aquí en la gráfica es un vacío de liquidez. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es una IFC, tiene este requisito que es el SVG, el vacío de liquidez. ¿Cómo lo valido? Validando la punta de la mecha de la primera con la punta de la mecha de la tercera vela. 1, 2, 3. Contamos 3 velas. Si hay un espacio, tenemos esta vela, la primera, como IFC. Y el precio va a venir a llenar esta liquidez, puede venir a llenarlo al SVG o a la IFC.
Ahora sí, esta mecha de la tercera es así, ya no es una IFC. ¿Por qué? Porque hay espacio entre la mecha de la primera y la tercera. Vamos a ver, marcamos la mecha de la primera y la tercera, no, ya no hay espacio. Ya no hay vacío de liquidez, si ven, ya no existe. Ya fue llenado de manera eficiente. Ahora, si lo tenemos por aquí, aquí sí. Primera y tercera. ¿Dónde validamos esto? En el inicio del impulso. Sí, así. Vamos a marcar aquí la estructura. Teniendo claro este concepto y ya nos sabemos ubicar bien con la estructura, ¿dónde validamos esto? Justamente aquí. Donde finaliza el retroceso e inicia el nuevo impulso. Y yo estoy esperando retroceso para comprar y llevarme al nuevo impulso. Aquí se valida. Esto que están viendo aquí, ¿se valida dónde? Aquí. Donde finaliza el retroceso, inicia el nuevo impulso y yo estoy esperando retroceso para esperar confirmaciones de compra en estas zonas. Y esas zonas tienen que tener, ¿qué requisito? Este es uno o también order block. Si tienen los dos, muy bien. Ahorita estamos viendo IFC. Claro, hasta ahorita sobre cómo validar una IFC. No importa, por ejemplo, si esta vela hubiera sido así con ese poquito cuerpo. Sigue siendo esta IFC. ¿Por qué? Porque cumple el criterio que tiene un vacío de liquidez, FDG. Y no importa si esta vela también termina así. Y aquí nos guiamos por el vacío de liquidez. En cualquier zona van a ver esto. Pero, ¿dónde tienen que aplicarlo ustedes? Justamente, ya sabiendo manejar tu GPS, sabiendo manejar la estructura. Tú marcas tus zonas importantes de la estructura macro, H4, H1. Y siempre, normalmente en M5 y M1, van a existir lo que estamos viendo aquí, que son IFC y order blocks. Existen en cualquier parte, pero las de altas probabilidades las definimos con la estructura. En el caso de las IFC, si contiene este vacío, entonces yo marco la IFC, marco toda, de punta a punta de mecha. Porque en las IFC no importa el color de la vela y no importa el tamaño del cuerpo. Con respecto a los FVG o Fair Value Gap, es lo mismo. Tenemos que tener relevancia con la estructura del mercado. Aquí estamos viendo nosotros este impulso, luego el retroceso, un nuevo impulso y por ende, ¿qué está haciendo el precio aquí? Retroceso. Los Fair Value Gap son vacíos de liquidez que el precio genera al tener un movimiento acelerado, es decir, cuando se dispara el precio. Tenemos esas velas alcistas, alcistas, alcistas y casi no hay retrocesos. En el caso de ventas, tenemos velas bajistas, bajistas, bajistas y casi no tenemos retrocesos. Aquí estamos viendo un movimiento acelerado en compras y deja esos vacíos de liquidez o FVG, también conocidos como Fair Value Gap. Esos FVG se identifican de la siguiente manera: de mecha y mecha entre velas. Aquí tenemos la mecha de esta vela, y también tenemos esta mecha de esta vela. Entonces, la vela que queda en medio va a tener un Fair Value Gap, un vacío de liquidez que no ha sido llenado. Pero aquí vamos a ver este ejemplo también, que también había más Fair Value Gap. Vamos a hacer zoom a este ejemplo y veamos lo siguiente. Aquí tenemos también un espacio entre esta mecha y esta mecha. Entonces existe un vacío de liquidez, un Fair Value Gap, ya que el precio, cuando estaba en ese punto, hubo movimientos acelerados y por ende dejó ese imbalance para que el precio lo vaya a llenar tarde o temprano. Y también tenemos que usted está viendo aquí, este Fair Value Gap. Es un vacío de liquidez que también el precio lo va a ir a llenar tarde o temprano. Si ve, marca la mecha y también marca esta mecha. Cuando haya ese espacio entre la primera mecha y la última mecha de la vela que marca, pues obviamente a ese se le conoce como el Fair Value Gap, espacio o imbalance. Tiene múltiples nombres, pero esto tiene que tener relevancia con la estructura. Si no tiene relevancia con la estructura del mercado, usted no está haciendo nada, porque eso usted lo va a ver en cualquier temporalidad, en cualquier punto lo va a ver también. Ya sea donde está finalizado el fractal, también ahí usted va a encontrar Fair Value Gap. Las altas probabilidades en el análisis usted las tiene donde el análisis tiene relevancia con la estructura del mercado. En este caso, en compras, el precio tenía las altas probabilidades al retroceder y dar un movimiento a la alza. Lo que hace falta ahora son parámetros de ejecución en compras en microtemporalidad, ya sea 5 minutos, 15 o hasta 30 minutos. Ese análisis de estructura normalmente se hace en temporalidades macro para determinar esos puntos relevantes a donde el precio puede llegar. Aquí les voy a dar otra recomendación. Si nosotros tenemos un fractal alcista, dividamos lo siguiente en dos. Este es un 50% y este es otro 50%. Si es un fractal alcista, usted busque oportunidades de compra por debajo del 50%. En el caso de compras, marcamos nuestro fractal, marcamos el 50%, por debajo del 50%, vamos a buscar oportunidades de compras.
Y usted se va a dar cuenta que debajo de ese 50% existen bullish order block, existen también los fair value gap y también las IFC. ¿Qué es una IFC? Es la que está antes del fair value gap. Veamos aquí nuevamente. Primero identificamos el espacio que hay. Aquí está el espacio, el vacío de liquidez. Entonces, esta vela, la vela número 1, esto se le conoce como IFC. IFC y fair value gap van de la mano. Pero todo esto, como les repito nuevamente, tiene que tener relevancia con la estructura del mercado. Si no tiene relevancia, entonces usted puede estar buscando fair value gap o order blocks aquí arriba. ¿Y tiene altas probabilidades aquí arriba? No, ¿verdad? Las altas probabilidades las tiene aquí abajo. ¿Por qué? Porque tiene un mayor recorrido que el precio puede hacer en la estructura del mercado y formar nuevos altos. Y usted, en este movimiento, salir con un beneficio 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, etc. Aquí estamos viendo otro ejemplo claro. Vean, tenemos el movimiento bajista. Movimiento bajista viene siendo quiebre de estructura. El precio después hace un retroceso. ¿Hasta dónde va a retroceder? Del fractal bajista saquemos el 50%. Este es el 50%. Por debajo del 50% usted no busque nada. Y por arriba del 50% usted busque oportunidades de venta. Y aquí tenemos este bearish order block. ¿Qué necesitamos entonces cuando el precio llega a estos puntos? Necesitamos parámetros de ejecución en microtemporalidad. Les repito nuevamente, los parámetros de ejecución los vamos a ver más adelante. Veamos este ejemplo. El precio venía siendo estructura bajista, ha tenido un fuerte movimiento en la baja, bastante fuerte, y vemos que el precio tiene una recuperación bastante acelerada y neutraliza estos máximos, y luego se queda acumulando. No sabemos si el precio desde ese punto va a formar un nuevo movimiento bajista o va a formar un nuevo movimiento alcista. Eso nosotros no lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Del fractal que se formó, saquemos el 50%. Aquí arriba no vamos a buscar nada. Aquí abajo vamos a buscar compras. Vemos que el precio llega al fair value gap y se dispara. Veamos aquí. Antes de que todas estas velas existieran, teníamos este fair value gap. Este que usted está viendo por aquí. Teníamos este fair value gap. El precio poco a poco lo fue llenando, hasta que lo llenó en su mayoría. No lo llenó en su totalidad, pero en su mayoría lo llenó. Si usted está en fractal, marca el 50%, llenó la mayoría de este fair value gap. Esta vela se le conoce como vela de inyección de capital, o también IFC. No importa el color, no importa el tamaño. En order blocks sí importa el tamaño, y sí también importa el color de la vela. Pero aquí con IFC, entonces, no importa eso. El parámetro principal es el fair value gap, que contenga esos vacíos de liquidez o imbalance. Vemos que el precio llega, no llena del todo el imbalance, no llega ni a la IFC, pero el precio se dispara. Pero estuvo en oportunidades de compra, ya que estuvo por debajo del 50%. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos que el precio tiene un fuerte movimiento a la baja, bastante fuerte, con esta vela, donde está la flecha en este momento, es un movimiento acelerado y provoca el quiebre de estructura. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Identificar el fractal. Si este es el fractal que provocó eso, identifiquemos el 50%. Este es el 50%. Por arriba del 50%, ventas. ¿Por debajo buscamos compras? No, porque el quiebre de estructura está haciendo hacia la baja. Por ende, esperamos retroceso y vender. Retroceso por encima del 50% de ese fractal y buscar ventas. ¿Qué vamos a buscar por encima de ese fractal? Fair value gap, order blocks. Esos son lo que vamos a buscar. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Tenemos este bearish order block. El precio llega y tiene un movimiento a la baja. Luego vuelve a llegar, saca la liquidez y tiene un movimiento nuevamente a la baja. Más adelante vamos a ver sobre las neutralizaciones de liquidez. ¿Qué más tenemos en este punto? Tenemos el fair value gap por encima del 50%. Aquí es el fair value gap, el espacio que hay entre mecha y mecha. Vean, hasta aquí existía. Luego el precio lo vino a llenar y tuvo el movimiento a la baja. Luego el precio volvió, sacó el alto, el cual había llenado el fair value gap y se desplomó. ¿Y en qué sesión ocurrió eso? En la sesión de Nueva York. Por eso es importante manejar primeramente la mera, que es la estructura del mercado. Una vez identificando el quiebre de estructura, es decir, el fractal, pues nosotros definimos el 50% de ese fractal que hizo el rompimiento, ya sea hacia la baja o a la alza. Marcamos el 50%, si es para ventas, arriba del 50% buscamos ventas. E identificamos esos order blocks, IFC y también los fair value gap, que es lo mismo, va de la mano. Veamos este último ejemplo. Aquí tenemos que el precio viene cayendo, viene equilibrando estructura hacia la baja. Cuando usted detecta un nuevo cambio de estructura, por ejemplo, aquí tenemos el último fractal a la baja. Cuando el precio quiebre este alto, ya el precio estaría haciendo una estructura alcista. Mientras no lo quiebre, seguimos bajistas. En este caso, seguíamos bajistas. Teníamos el movimiento hacia la baja,
el precio retrocede, está haciendo retroceso, sigue formando bajos más bajos y sigue retrocediendo. ¿Qué le falta aún por llenar? Le hace falta llenar ese Fair Value Gap. El precio llega y lo hace en la sesión de Londres. Llega en la sesión de Londres y tiene el desplome total. Y Nueva York acompaña el movimiento de Londres. Es decir, Nueva York no fue por liquidez, sino que simplemente acompañó el movimiento que se originó en Londres. Pero ¿desde dónde se origina? Desde llegar al Fair Value Gap, y también aquí toca este Bearish Order Block, que a su vez también puede ser una IFC. Pero todo esto tiene relevancia, ¿por qué? Porque identificamos el fractal por encima del 50%, nosotros buscamos ventas. Y así es como combinamos la estructura del mercado con los SBC y las IFC.